Buenos días a todos. Hoy estaremos entrevistando a Osvaldo Llanes, cronista municipal de Guarenas. El día de hoy yo la estaré entrevistando con mis compañeros Gladys Segura, Javier Aguilar, Anaís Pantoja y Andrea Salas. Ahora le agradecemos a ustedes por estar aquí y contestar las preguntas que le vamos a hacer a continuación. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días para empezar y gracias a ustedes. Todo lo contrario, gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta. ¿En qué año se produjo el levantamiento de esclavos en Guarenas que se considera antecedente de la independencia? Bueno, no fue un levantamiento de esclavos exclusivamente de Guarenas, fue un levantamiento de los esclavizados que involucraba prácticamente todo Barlovento, involucraba los valles del Tuy, que eran los trabajadores esclavizados de origen africano que trabajaban en las plantaciones, tanto en las haciendas de caña como en las haciendas de cacao de esta zona, que ocupaban toda esta zona de Guarenas, Guatires y Barlovento y los valles del Tuy. Hubo un levantamiento que estaba previsto para el 24 de junio, que es el día de San Juan. Estaba previsto un levantamiento que involucraba buena parte de la provincia de Caracas, que como ustedes saben, la provincia de Caracas era una provincia muy extensa. La provincia era la división político-territorial que los colonizadores habían establecido acá. Eran varias provincias, y la provincia de Caracas precisamente era una de las más numerosas y a su vez una de las que tenía más esclavizados, con las plantaciones de café, caña de azúcar y de cacao. Entonces estaba previsto para 1783 ese levantamiento que se incluso venía hacia Caracas, venía avanzando desde el Tuy, avanzando desde Barlovento, pasar por Guarenas y Guatires, y de aquí dirigirse a Caracas a las autoridades precisamente coloniales. Ese levantamiento fue develado, como muchos otros levantamientos, por eso ese levantamiento prácticamente no se dio a dar, no se dio como estaba previsto, una delación, pero estaba coordinado y muy bien planificado y involucraba un número importante de esclavizados. De haberse dado el levantamiento como tal, como estaba previsto, y de haber llegado a Caracas, que era la capital de la provincia misma de Caracas, llevaba el mismo nombre, hubiese sido de un impacto desde el punto de vista militar importante. Pero sin embargo sentó precedente para levantamientos posteriores y lo que sería más adelante propiamente nuestra guerra de independencia. Sí. Bueno, ahora la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los principales protagonistas del alzamiento de esclavos en Guarenas? No, hubo uno que llamaban el Negro Eusebio y otros, que los esclavizados tenían los apellidos de los amos. Y realmente esos nombres se los colocaban los amos, el Negro Eusebio y otros más, que eran los contactos, para decirlo así, los contactos, los enlaces entre los otros sectores de la zona, de Guarenas, Guatires, Barlovento y los valles del Tuy, que eran contactos para coordinar el levantamiento. ¿Qué relación tuvo la rebeldía de Guarenas con la lucha contra la esclavitud en Venezuela? Bueno, la lucha contra la esclavitud en Venezuela tuvo varios acontecimientos: el levantamiento del negro Andrés Sote, el levantamiento de José Leonardo Chirino, que tal vez fue el que más se conoce y más renombre tuvo, y hubo otro levantamiento incluso que estuvieron involucrados los blancos isleños, que después de Francisco de León, que eran de los isleños que eran también oprimidos por los blancos peninsulares, y en cierta medida con una alianza con sectores esclavizados, con un conjunto de peticiones, estos sí llegaron a Caracas, a la capital, para hacer su planteamiento. Por lo tanto, este levantamiento, no podemos decir que un levantamiento exclusivamente tuvo más impacto que otro, fue una cuestión de coordinación entre los distintos levantamientos que va a hacer las primeras expresiones de independencia. Claro, no exactamente porque no haya claridad en algunos objetivos, la lucha era contra la esclavitud. El planteamiento de la independencia no estaba presente en algunos esclavizados, como tampoco estuvo presente en algunos blancos que después, y los isleños, blancos de orilla, que se alzaron contra el poder colonial. No estaba precisado la lucha anticolonial, eran por peticiones muy precisas de intereses, de conquistas económicas, de tratos, etcétera. ¿Qué papel jugó Guarenas dentro de la provincia de Caracas durante la época colonial? Bueno, como ya dije, la provincia de Caracas era muy intensa. La provincia de Caracas
estaba formada por lo que hoy es Caracas, por supuesto, lo que hoy es Miranda, La Guaira, abarcaba Aragua, Guárico, lo que hoy es Guárico, pues, estos estados, e incluso llegaba hasta Barquisimeto, lo que hoy es Lara, Yaracuy. Esa era la provincia de Caracas, una provincia muy extensa. Y por supuesto era la provincia que tenía más importancia económica para ese momento, era el centro de la vida económica, y tenía el puerto de La Guaira y el puerto Cabello, que era precisamente por donde salía buena parte de lo que se exportaba, porque buena parte de lo que se producía era para la exportación, especialmente la exportación de cacao. La caña de azúcar sí no hubo mayor exportación, la caña de azúcar era más que todo para consumo interno. Y también el puerto de Carenero, por ahí salía buena parte de la producción de cacao. Entonces, por lo tanto, la importancia de Guarena dentro de la provincia de Caracas, y además con la cercanía de lo que llamaban, de las autoridades coloniales llamaban la cabecera de la provincia. La cabecera de la provincia era Caracas, ¿no? Que era la capital de la provincia. Y entonces, por supuesto, por su cercanía, tuvo mucha relevancia en la vida colonial, porque buena parte de lo que se conoce como el mantuanaje, que eran los muy ricos, los millonarios, los dueños de las tierras, porque la riqueza se basa en la propiedad de la tierra y la explotación de la tierra. Y buena parte de esos mantuanos, que eran los dueños de las tierras, vivían en Caracas, tenían sus haciendas de estos lados, pero vivían en Caracas y de vez en cuando pernotaban en estas tierras, de Guarenas y Guatire. Siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionaron las autoridades coloniales ante la rebeldía de esclavos en Guarenas? Bueno, en Guarenas y en el país en general, las rebeliones de esclavizados, voy a insistir en esto, no usen la palabra esclavo, esclavizados, porque esclavo es como si hubiese nacido esclavo, es una persona que es sometida a la esclavitud, una persona o varias personas son sometidas a la esclavitud, que no es la forma más denigrante y oprobiosa de las relaciones humanas. Pero por supuesto las autoridades coloniales reaccionaban con mucha fiereza, hubo muchos castigos, entre ellos se les cortaba la oreja, se les marcaba con un hierro caliente, los latigazos por supuesto eran entre los castigos, uno de los tantos castigos que se han sometido no solamente cuando se alzaban, sino cuando se escapaba uno que otro esclavo o esclavizado. Cuando se escapaba. ¿Qué vínculos existen entre la rebelión de Guarenas y la insurrección de José Leonardo Chirino en Coro? Realmente ahí no hubo mayor relación, tal vez por las distancias, ¿no? Recordemos que la información tardaba mucho en llegar de un sitio a otro. Eso fue en Falcón, lo que hoy es Falcón, pero seguramente en el tiempo llegaría la información a los oídos de los esclavizados y de los colonialistas y de los esclavistas, de lo que había ocurrido en Falcón, en Coro. Bueno, lo que hoy es Falcón, en Coro, la provincia de Coro. Y seguramente reforzaron las vigilancias, seguramente hubo castigo y identificación de los líderes natos de los esclavizados de las distintas plantaciones. Okay. ¿Qué impacto tuvo la rebelión de Guarenas en la conciencia social de los criollos? Bueno, los criollos el problema es que hay dos tipos de blancos. En la sociedad colonial, que es una sociedad estamental, o sea, estamentos porque son estamentos muy precisos de clase, uno sobre otro. Imagínense una pirámide, una sociedad piramidal, donde abajo están los de menores beneficios, los más desposeídos, va subiendo, después venían los blancos de orilla, que eran los blancos de origen isleño o canario, y después venían los blancos peninsulares, que eran los propios blancos, los blancos de los españoles. Entonces esa pirámide, los de arriba tenían más poder, después venían los blancos criollos y venían los que también eran despectivamente conocidos como los blancos de orilla, los peninsulares, los criollos y los de orilla. Los de orilla estaban incluidos esos que eran descendientes de isleños. Y por supuesto, más abajo de la pirámide estaban los pardos, porque en nuestro continente, específicamente en Venezuela, pero en todo nuestro continente, el color de la piel y la condición social estaban involucrados prácticamente. Era casi una misma cosa, color de piel y estamento social. Es que abajo de la pirámide venían los pardos después, que era lo que hoy llamamos los mestizos, los morenos, los trigueños, pues la población que se fue mezclando, y en la última escala, en la parte más baja de la pirámide, los esclavizados que estaban en condiciones realmente oprobiosas de vida. Esas rebeliones, primero la rebelión de los pardos,
y los esclavizados tuvieron que hacer alianzas y eso fue impactando hacia arriba, especialmente hacia a los blancos de orilla y también a los blancos criollos, como estaba metido el mantuanaje, que es las grandes familias venezolanas de esa época, o caraqueñas de esa época, incluyendo la familia del Libertador. Por supuesto, eso fue un impacto porque abajo se estaba moviendo la estructura social, cuestionando la estructura misma de la verticalidad y llena de injusticia, y además a esto hay que sumarle los acontecimientos en Europa, con la guerra napoleónica, que cuando Napoleón invade España, era incidencia definitiva sobre nuestro proceso de independencia. Okay. ¿Qué relación tuvo Guarenas con la Sociedad Patriótica de Caracas? Mira, se sabe de algunos patriotas, primero por la cercanía, que todos estos mantuanos tenían, como que tenían haciendas aquí, hasta estos lados, Guarenas y Guatí, Barlovento, y vivían en Caracas. Pero ante la Sociedad Patriótica, antes de 1810, hubo una rebelión que se llamó la Conjura de los Mantuanos, que fueron varias familias mantuanas o hombres del mantuanaje que se levantaron contra el poder colonial, inmediatamente fueron también sometidos, debelados y aislados. En ese aislamiento, cuando se produce el aislamiento, ahí está metido José Félix Rivas, pero a José Félix Rivas no lo envían para acá, lo envían hacia la zona del Tuy y a Maracay, y a su hermano también, a Marcelino. Y por otro lado, para acá envían a un mantuano llamado Coto Paúl, que tenía tierras en este sector de Guarenas. Entonces hay una relación, primero por la ubicación geográfica de Guarenas en relación a Caracas, y porque estas familias mantuanas que estuvieron metidas en la conspiración contra el régimen colonial tenían asentamientos y haciendas de este lado. Okay. ¿Qué batallas de la Guerra de la Independencia se libraron en la cercanía de Guarenas? Bueno, ya casi al final de la guerra, ya cuando se estaba decidiendo la guerra, primero que aquí por este lado, por la misma ubicación, antes de 1814, cuando se derrumba la Segunda República, en 1814, lo que fue prácticamente una guerra civil, se produce lo que se conoce en la historia como la migración oriente, ante el avance de las tropas de Boven, hacia Caracas, y la amenaza de tomar Caracas. Las familias caraqueñas huyen de Caracas y emigran hacia el oriente. Por supuesto, pasan por aquí. En agosto de 1814 pasaron por acá, pernotaron aquí, y hay que acordarse que de esa migración hacia oriente, de la gran número de personas que salió, mujeres, niños, toda la población, buena parte de la población, la Caracas quedó, incluso en esa migración venía el Libertador también. Buena parte de la población que se movió hacia el oriente murió en el camino. Imagínense esto hace más de 200 años, sin carretera, sin camino. Había que pasar por no sé cuántos ríos, algunos llegaron a Guarenas, otros se quedaron hasta, ahí venía Luisa Cáceres de Arismendi, todavía no era de Arismendi, era Luisa Cáceres, era una niña de 14, 15 años, y entre otras familias caraqueñas. Entonces eso fue un movimiento migratorio muy importante que logró salvar a muchas familias caraqueñas de la degollina que representaba el avance de Boves sobre Caracas. Y después, ya muy cercano a la independencia, dentro de lo que se conoce como la campaña de Carabobo, porque el Carabobo no solamente fue el día 24 de junio de 1821, sino que hubo una campaña previa de envolvimiento que planificó el Libertador y el Ejército Patriota, que era ir envolviendo el país desde Oriente, el centro y Occidente y de los llanos, para concentrar la fuerza e ir llevando a los realistas hacia el campo de Carabobo, y ahí venir la gran confrontación con los patriotas que ya tenían su concentración ahí, y los fueron empujando, y en ese empujando hacia allá, hacia Carabobo, hubo unos encuentros entre el Rodeo y acá esta zona de Guarenas, previo a los días de la batalla de Carabobo propiamente dicha. Es lo que se conoce como la campaña de Carabobo. Eso duró unos 2 meses aproximadamente. ¿Qué importancia estratégica tenía Guarenas en las rectas militares hacia Caracas? Bueno, precisamente la ubicación.
La ubicación todavía la tiene, esa ubicación, esa importancia todavía la tiene, mejor dicho. Esa ubicación es una ruta de encuentro entre Caracas, Barlovento y Oriente. Necesariamente tienes que pasar por acá. Los ejércitos, después incluso, después de Bermúdez y después esta gente que estuvieron por estos lados, hubo otros encuentros donde Guarena era un punto de concentración para la toma definitiva de Caracas como centro del poder. Generalmente en los distintos encuentros bélicos, Guarenas aparece no solamente como sitio de referencia de encuentro, sino como aportando hombres y pertrechos y vituallamiento para el conflicto, para la guerra. ¿Qué líderes independentistas pasaron por Guarenas durante la campaña de liberación? Bueno, primero el Libertador. El Libertador pasó por acá, José Félix Rivas incluso también pasó por acá, tuvo una hacienda aquí en la hacienda Maturín, aquí cerquita, donde está la zona industrial, tuvo una hacienda ahí, también estuvo Bermúdez, Urdaneta también pasó por estas tierras, porque era obligatorio en la ruta hacia Oriente. El control de Caracas, si tú vienes de Oriente o de Barlovento para controlar Caracas, tienes que pasar por acá. Urdaneta, Bermúdez, el Libertador, José Félix, entre así los más conocidos. Y hubo un capitán oficial guarenero, nacido en Guarena, llamado el capitán José Anselmo Horta, que acompañó al Libertador en la expedición de los Cayos, vino con el Libertador en la expedición de los Cayos, ahí ya se había incorporado al ejército patriota, es elevado a capitán en esa expedición. Antes de arrancar, el Libertador asciende a varios oficiales, y entre ellos a José Anselmo Horta lo asciende a capitán. Exactamente se dice, no se sabe cuándo murió José Anselmo Horta. Hay unos que dicen que murió en la batalla de Maturín. Yo no comparto esa opinión, porque primero que hubo 5 batallas de Maturín. En un periodo muy corto de tiempo, de unos meses, se ocurrieron 5 batallas en la zona de Maturín. Una la dirigió Bermúdez, otra Piar, otra MacGregor, otra Mariño, generalmente generales orientales. Unas se ganaron, otras se perdieron. Entonces, si se me dice a mí o a alguien, murió en la batalla de Maturín, dime cuál de las batallas de Maturín fue. En un periodo muy corto de tiempo fue eso. Pero realmente la fecha exacta no se sabe, pero lo que sí se sabe es que el capitán José Anselmo Horta, guarenero de nacimiento, pudo haber estado en Carabobo. Y esto es una deducción porque en esa campaña de Carabobo, de la que hablamos hace rato, esa campaña de envolvimiento desde el punto de vista militar, Anselmo Horta estaba bajo el mando de Plaza, del coronel Plaza, que había sido ascendido general. Algunos dicen que fue ascendido después post-mortem, pero eso fue unos días antes de la batalla misma. Él ya había sido ascendido, lo que no se había dado era el acto formal de ascenso, pero él ya había sido ascendido de coronel a general. Entonces el José Anselmo Horta que era capitán, estaba bajo el mando de Ambrosio Plaza, controlando la zona occidental del país para dirigirse a Carabobo. Un mes antes de Carabobo, o sea, un mes antes del 24 de junio de 1821, dentro de esa campaña de Carabobo se producen unos combates en la región de Ospino, en el pueblo de Ospino, y ahí participa el capitán Horta y toma algunas armas, algunos pertrechos y algunos animales, mulas, que era lo que más se usaba para el desplazamiento. Por lo tanto, si el capitán José Anselmo Horta estuvo un mes antes, en el marco de la campaña de Carabobo, estuvo peleando en Ospino, bajo el mando de Plaza, lo más probable es que estuvo bajo el mando de Plaza, peleando en Carabobo un mes después. Como ustedes saben, Plaza es herido en Carabobo el día 24 y muere el día 25 por consecuencias de esa herida. Okay. ¿Cómo influyó la rebelión de Guarenas en la participación de los afrodescendientes en la independencia? Bueno, los afrodescendientes esclavizados, en buena parte, en su mayoría, se fueron incorporando a la guerra de independencia paulatinamente, porque realmente en principio no sentían mayor identificación con esa independencia, porque los que estaban dirigiendo la independencia en un principio eran los mismos dueños de las haciendas,
cuando ellos eran esclavizados. Por eso su participación fue lenta, fue un proceso porque hubo que incorporar, como lo hizo Libertador correctamente, primero en Carúpano y después ya oficialmente en Angostura, que la república que estaban haciendo, que estaba en guerra, tenía que una de las primeras tareas era la libertad o la abolición, mejor dicho, de la esclavitud. Y lamentablemente, a pesar de lo que dijo el Libertador en Carúpano, después llegando a la expedición de los Cayos, después en Angostura en 1819 y después ratificado en el Congreso de Cúcuta en 1821, después liberada Venezuela y liberada la Nueva Granada, eso no se cumplió. Eso no se cumplió, la abolición de la esclavitud hubo que esperar, vino la Constitución, la disolución de Colombia y la Constitución de Valencia de 1830, después hubo otras constituciones y un proceso varios procesos de guerra, hasta previo, unos días antes, unos meses antes de la Guerra Federal, Monagas da la declaración de la abolición de la esclavitud. Hubo que esperar un proceso porque lo que estaba planteado como objetivo de la guerra de independencia, que era la abolición de la esclavitud, no se había cumplido. ¿Qué documentos históricos registran la rebelión de los esclavos en Guarena? Bueno, generalmente son los documentos testimonios, que es lo que se han basado algunos historiadores, algunos testimonios que quedaron de relación de los levantamientos que daban los propios dueños de las haciendas, los propios que se sentían afectados, daban una relación de cuántos participaban, de quiénes lo representaron, y después de la historia nuestra registra, también la iglesia llevaba un registro. Acuérdense que uno de los registros más importantes que hay de todo ese periodo colonial es el que llevaba la iglesia, que todo lo dejaba escrito. La iglesia tenía, por decirlo así, el patrimonio de esos registros, de los nacimientos, de funciones y matrimonio de la población. Y de los de Julio. Entonces, cuando un esclavizado se iba a casar con tenía que tener su autorización de la iglesia y eso quedaba registrado. Entonces, estas rebeliones, los historiadores posteriormente, ya en el siglo XIX y especialmente en el siglo XX, comienzan a buscar información y hay un documento o un periódico, mejor dicho, donde está buena parte de esa información, que es la Gaceta de Caracas. La Gaceta de Caracas era el periódico de los primeros periódicos que se fundaron, pero el problema es que la Gaceta de Caracas, si Caracas caía en manos de los patriotas, la Gaceta de Caracas, o sea, la imprenta donde se imprimía el periódico, estaba bajo el control de los patriotas y por supuesto la información que se pasaba era la que manejaban los patriotas. Pero cuando la capital caía en manos de los realistas, el periódico, la imprenta pasaba a manos de los realistas y la información que se manejaba era la que manejaban los realistas, especialmente un señor llamado Juan Domingo Díaz, que era venezolano, pero era acérrimo enemigo de la independencia. Y él recogió buena parte de ese proceso de independencia, por supuesto, a favor de la corona. ¿Qué relación tuvo Guarenas con la campaña admirable de Simón Bolívar? Bueno, ya hemos hablado en términos generales, ¿no? Que la importancia de Guarenas es esa, el sitio de tránsito entre Caracas y el resto de la provincia. ¿Qué papel desempeñaron los hacendados de Guarenas en los movimientos independentistas? Bueno, los hacendados propiamente de Guarenas, pero como ya les dije, no eran de Guarenas, eran caraqueños que tenían sus propiedades acá. Eran los famosos encomenderos, las encomiendas. ¿Qué eran las encomiendas? Las encomiendas fue un repartimiento de grandes extensiones de tierra a alguna familia. Y la primera fue una señora llamada Margarita Gil, que se le da lo que hoy era la Hacienda Santa Cruz. Fue una de las primeras otorgadas por los encomenderos, en encomienda. Y así se fueron otorgando esas grandes extensiones de tierra a familias, a personas del mantuanaje, que realmente eran de Caracas, pero eran los propietarios de estas haciendas. Por lo tanto, en buena medida, su posición ante la independencia fue negativa, en contra de la independencia. Salvo honrosas excepciones. ¿Qué consecuencias sociales tuvo la rebelión de Guarenas en la memoria histórica venezolana? Las rebeliones sociales de esa época. Claro, bueno, toda rebelión genera un impacto, ¿no? Positivo o negativo.
Las rebeliones que aquí se inscribieron, los alzamientos, rebeliones, cooperaciones, conflictos, incluso los escaramuzas, las batallas que se dieron acá, tienen una incidencia importantísima, pero hay que incluirlas en el marco, enmarcarlas entre todos los procesos de rebeliones, de alzamientos que se dieron en esta provincia de Caracas. Esto era un cantón de la provincia de Caracas. ¿Cómo se conmemora hoy en día la rebelión de Guarenas en la memoria histórica venezolana? Bueno, hay varias rebeliones, lo que más tenemos presente es la más reciente del siglo pasado, que fue la del 27 de febrero, que fue un hito histórico muy importante. Pero los movimientos anteriores del siglo XIX, que tienen que ver con la guerra de independencia, están registrados y por supuesto se inscriben también dentro de ese marco de lucha. Ahora hay que incluir acá que ya no es la independencia durante la guerra federal. Poco antes de comenzar la guerra federal, ya somos independientes, ya somos una república. Poco antes de comenzar la guerra federal, en el año de 1849, en este territorio, acá, esto que llaman el Tamarindo, hubo una batalla que se llamó la batalla del Tamarindo, entre las tropas federales y las tropas conservadoras. Un encuentro debe ser por esta explanada, que se enfrentaron las tropas partidarias de la Federación. Todavía no había arrancado exactamente la batalla, la guerra federal. Estaba a punto de estallar, y esto fue uno de los elementos que se sumaron para el estallido definitivo de la guerra federal, que como ustedes saben era una guerra fundamentalmente dirigida contra los latifundistas, tierra y hombres libres, que era el planteamiento fundamental de Ezequiel Zamora. Entonces ese encuentro, esa batalla se dio acá, duró 2 días, 18 y 19 de agosto. Eso hay que hacer algo aquí sobre eso. Aquí, a lo mejor aquí, donde estamos sentados ahorita, aquí hubo un combate seguramente. Probablemente. ¿Por qué se considera a Guarenas un lugar emblemático dentro de la historia de la independencia venezolana? Bueno, primero, su ubicación, su papel, su rol. Y además hay otro elemento. Cuando se produce la disolución de Colombia, cuando está por producirse la disolución de Colombia en 1830, y el Libertador es víctima de muchos ataques y de injurias, es atacado por los sectores más conservadores, por los sectores que buscan dividir a Colombia, separarla, debilitarla. Guarenas estuvo leal al Libertador. Hubo otras zonas del país, otras provincias y otros pueblos que apoyaron a los separatistas para que Colombia se disolviera. Y Guarenas precisamente fue uno de los cantones que fue leal al Libertador. Y hay una carta que le envía a su hermana, la hermana mayor de Bolívar, a María Antonia, se le envía cuando está en el Perú, y le relata cómo, y eso que ella era monárquica, ella era partidaria de la independencia, y le hace una especie de relato de cómo está la situación en el país, contra la unificación de Colombia y contra él personalmente, cómo los enemigos lo están atacando. Y dice María Antonia, querido hermano, todo aquello, dice, a pesar de que ella era monárquica, ese era su hermano, pues, y lo quería mucho, dice, hermano, hasta Guarenas está contigo. Y lo dice en 2 ocasiones en esa carta. Y después, ya disuelta Colombia, desde acá se mandaron emisarios, delegados, a unos encuentros que se hicieron específicamente en Caucagua para tratar de reunificar a Colombia, para tratar de echar para atrás el proceso de disolución y reconstruir la unidad colombiana que el Libertador había creado, y se hicieron varios encuentros, por supuesto de conspirativos, donde Guarenas tuvo su representación. Bueno, tenemos una última pregunta que creo que ya la contestó. ¿Es verdad que Bolívar vino a Guarenas, llegó a pisar Guarenas? Sí, el 14. 1914 tuvo, no sé si tuvo antes, pero en 1914, acuérdense que también ellos tenían hacienda hacia abajo. Tenían hacienda y este era su lugar de tránsito. Y está registrado que en 1914, en la migración oriente, en agosto, él pasó por aquí. Okay. Con José Félix Rivas y otro jefe de la guerra de independencia venezolana. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Gracias por haberlas contestado y esperemos que pueda visitarnos nuevamente. Bueno, pues a ustedes. Estoy a la orden.